Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Me disculpo por no poder estar en persona. Me habría encantado poder bajar, pero un catarro mal cogido me lo ha impedido. Ya estoy un poquito mejor, entonces, bueno, pues al final sí que puedo participar. Y daros las gracias, tanto a la UNED por permitir que lo haga desde casa, como a ti, Luis Ángel, por contar siempre conmigo para este tipo de cosas. Voy a ver hasta dónde llego. No os prometo nada. Y es posible que me salte alguna parte, ¿vale? Bueno, pues para dejarnos algo de tiempo para poder hablar. Em, a mí me llama la atención que Luis cuente conmigo siempre para esto, porque empecé siendo muy escéptica del Segla, tremendamente escéptica. Y casi como que costó un poquito convencerme de empezar a utilizarlo, ¿vale? Desde hace un par de años, quizá un poquito más, tres ya, sí que lo utilizo en mi ámbito de trabajo, sobre todo para, bueno, cuestiones relacionadas con atención al paciente, lo que quiere decir la parte asistencial directa, ¿no? Últimamente también lo estoy utilizando en temas de supervisión clínica, que me gustaría contaros un poquito. Y bueno, pues es de lo que vamos a hablar hoy y al final algo sobre las ventajas y las desventajas que yo le veo en el ámbito de trabajo. Los que me habéis oído hablar alguna vez de SciClub, bueno, pues os van a sonar algunas cosas, ya veréis, ¿no? Algunos contenidos. Yo siempre empiezo igual, yo trabajo en un centro de salud mental público, creo que sabéis cómo funciona, ¿verdad? En consultas externas de adultos, con una casuística tremendamente variada, con tiempos de consulta muy cortos, de media hora en líneas generales, y con una frecuencia entre sesiones muy larga. Eso es lo que me llevó a mí a toda esta todo este escepticismo, ¿no? De veo a los pacientes cada mucho tiempo, qué les va a parecer, pf, bueno, pues a qué pacientes se lo paso, a quienes no, requiere mucha formación, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, si vamos a ser capaces de entenderlo, la tremenda cantidad de información que da. Y que bueno, pues en consultas al final, sobre todo en la pública, necesitamos algo que sea rápido y útil, ¿no? El tema de la eficiencia. Entonces, teniendo eso en cuenta, perdonadme porque se me está volviendo loco el ordenador, o yo, no lo sé muy bien. Bueno, pues ya os digo, yo tenía ahí mi escepticismo, luego pasé por mi fase de luna de miel con el SciClub y ahora estamos en un momento más equilibrado. Entonces, me gustaría contaros un poquito en la atención a los pacientes, ¿no? Que vienen al centro de salud, para qué lo utilizo sobre todo. Yo no utilizo tantísimo material como los compañeros os han presentado, en parte porque no está disponible en lo que es el SciClub, al que podemos acceder al laboratorio como tal. Entonces, bueno, pues por temas, primero de tiempo y segundo de confidencialidad de datos, que tendría que trasvasarlos a mi ordenador y demás, no puedo utilizar tanto, pero sí me sirve mucho para definir la demanda terapéutica con los pacientes. Ahora os pondré un par de casos en los que estamos trabajando actualmente. Para formular el caso y organizar la intervención, os voy a traer un casito relativamente parecido y a la vez muy diferente al que ha planteado Luis Ángel, y para monitorizar el cambio. Entonces, fijaos, os voy a hablar brevemente, ¿vale? O sea, son viñetas clínicas de Aurora, que es una chica de 23 años, que es estudiante universitaria, es hija única, vive con sus padres. Y la derivan porque, bueno, pues en los últimos 3 años y medio se ha detectado una restricción alimentaria muy importante, con una pérdida de más de 20 kilos. Ella niega inicialmente esta restricción, pero bueno, parece que ahí está. Es una chica con una dificultad enorme para hablar de sí misma, con cierta tendencia, además, cierta lexitimia, ¿no? No contacta ni con sus emociones, pero tampoco con sus pensamientos. Siempre es no sé, no sé, no sé, y realmente es que se queda bloqueada. Y a la vez dice que tiende a sobrepensarlo todo, a necesitar tener el control, ¿no? De las cosas. Lo que sí nos queda claro desde el principio es que se niega a trabajar cualquier tipo de tema que pueda tener cierta relación con un trastorno alimentario. Por ahí no podemos entrar. Entonces, bueno, pues yo le planteo que ya que está con nosotros, que qué le parece si intenta escribir una autocaracterización, es decir, una caracterización de sí misma hablando en tercera persona, como si fuese una persona que la conoce mucho y que la aprecia mucho. em, Quizá un poco para sacarla de ese papel, ¿no? En el que tanto, o intentar fijarse en sí misma le costaba tanto, ponerla en una posición diferente, e incluso con ayuda de, bueno, pues de amigos, de padres, que pudiese pedir ayuda a los demás, ¿no? En este caso. Bueno, lo que nos salen son los siguientes constructos: sumisa, mandona.
Fracasada consigue lo que quiere, a gusto con lo que hace, siento que no hace suficiente. Los que están en rojo son los discrepantes, que nos gustaría cambiar, y los que están en verde son los congruentes, ¿no? Que se preocupa por los demás, es organizada, es perfeccionista, es autoexigente, es responsable y es simpática. Aquí tenéis, podéis ver un... no sé, ¿se ve bien la pantalla? Vale. Sí. Podéis ver un autodígrafo. A mí este en particular me gusta mucho, el RT Círculo, porque en el centro nos pone el constructo supraordenado, nos pone aquel que tiene mayor centralidad, que genera más cambios en el sistema y que a la vez es el más difícil de cambiar. ¿Cuál es? Necesita controlarlo todo, ¿sí? Ella, fijaos, un poco lo que plantea al salir esto, lo que plantea es, bueno, quizá podríamos trabajar un poco sobre esto de que yo me agobio y que necesito controlarlo todo, porque a mí me gustaría ser como, habla de una amiga suya que dice que es una persona que fluye. Dice, muy bien, pues vamos a ir por ahí, venga, vamos a plantearnos qué pasaría, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tú anticipas si fueses una persona que efectivamente no necesita controlar las cosas y está y fluye y no se agobia por todo y está relajada. Y como podéis ver en este dígrafo de liderar, si todo fuese estupendo, hay una cantidad de implicaciones inversas que han explicado antes los compañeros, ¿no? O sea, se destruiría gran parte de lo que ella considera. En concreto, fijaos, si ella fuese una persona que fluye, eso tendría una implicación negativa sobre ser organizada, conseguir lo que se propone, ser responsable, ser autoexigente y ser perfeccionista, que son precisamente los constructos congruentes que formaban parte de su definición actual y que no podemos quitarle de ninguna manera, claro, porque los necesita y porque son los que ella quiere. Entonces, ahora estamos redefiniendo cuál puede ser ese, bueno, esa demanda terapéutica o ese objetivo que no puede ser directamente fluir, tal y como ella lo comprende, ¿sí? Y que quizá pase porque ese perfeccionismo, esa autoexigencia puedan llegar a relajarse un poco. Hemos asociado, aunque aquí nos he puesto las flechitas que también están, hemos asociado que el perfeccionismo y la autoexigencia van en contra de la relajación, que parece muy obvio, ¿verdad? Nos puede parecer muy obvio, pero es algo que ella no tenía claro que estaba haciendo en su cabeza. Entonces, al poder asociar eso, estamos pudiendo reconstruir entre las dos, en pocas sesiones, quizá dejar de ser tan perfeccionista, dejar de ser tan autoexigente para poder fluir más sin necesidad de perder el control. Como sabéis, este perfeccionismo, exigencia, la rigidez y la necesidad de que controlarlo todo tiene mucho que ver con los trastornos alimentarios en líneas generales. Tenemos también el caso, por ejemplo, de Arturo. Arturo es un chico de 33 años que vive en pareja, es hijo único, ¿eh? Hoy veo la cosa de hijos únicos, no me había dado cuenta. Que tiene, él dice, muy buena relación con sus padres, ¿no? Parece un poquito de incluso de sobreprotección, dicho por su pareja. Y él viene a la consulta por ánimo bajo, por apatía, porque no para de darle vueltas a las cosas y sobre todo porque es muy indeciso. ¿Qué ocurre con Arturo? Pues que tiene un discurso muy vago, muy vago, muy vago. No es como el de Aurora, que se quedaba bloqueada, sino que él va saltando de una cosa a otra, no termina de definir, le cuesta poner palabras concretas, remite una y otra vez a términos muy parecidos, pero que a la vez él vive como muy diferentes. Entonces es difícil establecer ahí esa demanda. Aunque lo que él sí que tiene claro es que quiere ser más decidido. En este caso hacemos una entrevista orientada directamente a la Wingrid y una flecha, una técnica de la flecha descendente para ver cuáles serían las implicaciones de ser más decidido, ¿no? ¿Qué significaría para él si fuese más decidido? Disculpa, ¿qué es lo que ocurre? De nuevo utilizamos el RT círculo, como os decía, a mí me gusta mucho. Em, claro, a él no le gusta ser una persona indecisa, es el constructo nuclear en este caso, y no le gusta ser indeciso porque considera que se estanca, que con eso se equivoca más, que al final el mérito es del otro en vez de propio, que tiende a sobrepensar y se siente un fracasado. Cuando eres una persona ambiciosa y le gusta ser así de ambicioso y quiere crecer, quiere avanzar, quiere... Pero hay aquí un constructo, fijaos, congruente, que es que se siente protegido. ¿Protegido de qué? Podríamos decir, ¿no? Bueno, pues es que el polo opuesto es de la exposición a la humillación, de poder sentirse humillado.
¿Qué nos pasa en el dígrafo del ideal? ¿Cuáles son esas anticipaciones que él hace de la implicación del cambio? Pues fijaos que al final, decidido tiene una relación inversa bastante potente con estar protegido. Y estar protegido para él es muy importante. Este chico lo que nos está empezando a salir ahora es que tiene una historia, bueno, pues de malos tratos en el colegio bastante importante, bastante salvaje. Y cualquier exposición a lo que él considere que se metan con él le bloquea mucho y le hace sentirse muy impotente. Y esto le está llevando a no poder tomar decisiones para no exponerse a una posible humillación. Fijaos, aquí hicimos una simulación, la verdad es que estuvo muy, muy chula. En azul arriba podéis ver el constructo indeciso decidido. Entonces, cuando lo cambiamos y simulamos que él era una persona más decidida, fijaos que su sistema en principio cambió. Bueno, tuvo un cambio positivo en líneas generales, ¿no? Quitando el ser ambicioso que ese se ha mantenido siempre. Pero, ¿qué pasó? Bueno, pues que el riesgo de humillación creció muchísimo. Al crecer tanto que ocurrió que es intolerable en estas... Esto es siempre lo que él anticipa. Volvemos a lo que comentaba antes Alejandro. Esto no es la realidad, es lo que él considera que puede ser, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar si él considera que se expone muchísimo a la humillación? Pues que obviamente va a bajar otra vez su decisión, va a sentirse más estancado, se va a sentir más fracasado y va a sobrepensar para protegerse de esta humillación que es tan importante para él. Ahí es donde estamos con Arturo en este momento. Y no os puedo contar más porque no hemos avanzado más todavía. Tenemos otra chica. Este es un caso que os traigo completo, el de que os decía que se parece un poquito más al de Luis Ángel. Ella es una chica de 43 años, trabaja en el ámbito sociosanitario, está casada, tiene dos niños. Y ella, bueno, pues esto fue curioso porque yo la conozco de fuera del trabajo, así un poco... no la conozco mucho, o sea, nos hemos visto alguna vez. Me dijo, oye, yo sé que tú pues, eres psicóloga, he pedido cita en salud mental, pero tardan mucho. Quería saber si podía hablar contigo primero, porque mira, me pasa esto, es que yo quiero tener más tiempo para hacer ejercicio, yo me quiero cuidar, tal, pero no soy capaz de encontrarlo y estoy además, ella no lo vive como algo en principio relacionado. Estoy muy irritable, lo estoy pasando mal, tal. Bueno, pues yo en ese momento le propuse que podíamos hablar e incluso poder hacer una Wingrid, pero resultó que se convirtió en paciente de mi consulta. Así, me dijo, ¿con quién? Le pregunté yo, ¿con quién tienes cita? Y me dijo, pues con una tal doctora Segura. Y esa soy yo. Curiosamente, bueno, como apenas nos conocíamos, pues tampoco supuso un problema. Ella no tiene problema en estar en la consulta conmigo. Eh, y bueno, pues al final dijimos, vamos a ampliarlo un poquito. Como ya habíamos hecho un poquillo algo, hicimos primero una rejilla interpersonal y luego, como había un doble motivo de consulta, decidimos orientar una entrevista concreta hacia el tema de los hábitos saludables en cuanto a cuidarse, ¿no? Como dice ella. Fue muy interesante tener esta rejilla. No la vamos a ver con detalle, pero ya según la hicimos, ella misma decía, mira, pues es que lo que yo veo con esto es que todo tiene que ver con el deber, el esfuerzo y el control, tanto en lo que tiene que ver conmigo como en lo que tiene que ver con mis relaciones. Y que parece que siempre tengo que estar para ayudar y estar para los otros, ya que eso nos lo dé una rejilla interpersonal antes de hacer el análisis. Oye, pues es muchísimo, ¿no? Y nos habla de la capacidad de introspección de esta persona. Como os decía, decidimos hacer una entrevista concreta orientada a lo que a ella de alguna manera le corría más prisa, que es el tema del... Perdóname, voy a reducir la pantalla, sí. Que es el tema del cuidarse ella. Es una persona que ha hecho múltiples dietas, que se ha apuntado al gimnasio infinidad de veces, que le encanta hacer deporte, porque ella lo plantea como le gusta el gimnasio, le gusta salir a correr, le gusta bailar, le gusta, o sea, le gustan muchísimos deportes, pero al final siempre los abandona todos, ¿vale? No es tanto un problema con la alimentación, conseguir unos hábitos que se considera que ha conseguido, ella dice, controlarlo. Habría que verlo también, pero bueno. ¿Qué es lo que vemos en este caso? Fijaos, aquí no uso el RT círculo, uso el GraphHot, que nos habla de qué constructos están más próximos entre ellos
en su sistema de anticipación, ¿vale? En este caso, lo primero que vemos es un ciclo de retroalimentación muy claro entre ser generosa, dedicar su tiempo a otros y no cuidarse. Para ella ser generosa es un constructo identitario muy importante que ella misma identifica, como si recordáis en la rejilla dice yo estoy para los demás, ¿no? Esto sostiene una autorregulación muy rígida. Como soy una persona muy generosa, no dedico tiempo a mí misma, se lo dedico a otros, y eso quiere decir que no me cuido y eso me convierte en generosa. Y además de estas relaciones directas entre esos constructos, perdona, también podemos ver que entre ellos tienen un feedback directo, una justificación. Como soy generosa, dedico tiempo a otros y como dedico tiempo a otros, soy generosa y como soy generosa no me cuido y como no me cuido quiere decir que soy generosa. Esto va a potenciar ese bucle rígido en el que se encuentra y va a dificultar que haga cambios. Pero también nos da otra cosa este Grabhot, y es que nos deja ver un ciclo entre sus recursos. Es una persona que se considera capaz de conseguir sus propósitos en otros ámbitos, no en el tema de hacer ejercicio, más en el ámbito laboral, que considera que está teniendo cierto éxito en su campo y además se vive a sí misma como implicada. Si os fijáis, el implicada no tiene implicaciones, valga la redundancia, directas, ni con el tiempo a otros, ni con la generosidad, ni con el no se cuida. Entonces, nuestro trabajo, bueno, con el no se cuida sí a nivel indirecto. Nuestro trabajo tiene un poco que ver con generar también esas implicaciones. ¿Vale? Cuando hicimos una simulación para ver cómo sería el cambio si ella dedicase más tiempo a sí misma, fijaos, casi todo es muy bonito, ¿verdad? O sea, si yo me dedico más tiempo a mí misma, más tiempo propio, voy a sentirme orgullosa, voy a sentirme fuerte, voy a seguir siendo implicada, voy a ser una persona controlada, voy a poder renunciar a lo agradable, capaz de mis propósitos, exitosa, activa, que me cuido, pero ¿qué es lo que pasa? Que me voy a convertir en una persona egoísta. Y eso es algo que no se puede permitir, ya que su autodefinición gira en torno a esto. Lo podemos ver también en este otro gráfico, ¿vale? Si podéis, si os fijáis, fijaos que la mayoría de los cambios además serían estables, no es como en el caso anterior que veíamos. En este caso serían cambios estables, cambios deseables em, a mantener, pero podemos ver que en azul, abajo, solita, está la línea de el egoísmo, ¿no? Se alejaría mucho de su ideal. Y es algo que, como decíamos, no se puede permitir. En este caso le hice una devolución, aquí la traigo escrita como si fuese un informe, pero es verbal. Yo en consulta este tipo de devoluciones las suelo hacer verbales. Primero, hablando de su identidad, ¿no? Has mostrado que te defines como una persona responsable, sensible, implicada, cariñosa, generosa, que piensa en los demás y no quiere ser una carga. Y estos valores forman parte esencial de tu identidad y es comprensible que quieras conservarlos. También compartes conmigo que te esfuerzas mucho por hacer bien las cosas y cumplir lo que se espera de ti y mantener el control. Problema. Has llegado a un punto en el que sientes que no te estás cuidando como tú necesitas y eso te genera malestar. Y aunque reconoces que necesitas atenderte, algo de ti, dentro de ti, lo dificulta. Ese algo no es falta de voluntad. Esto lo pongo yo porque ella viene con ese discurso, ¿vale? O sea, es un discurso que la mayoría de las personas con problemas alimentarios o con el ejercicio eh, vienen a la consulta diciendo, y es que ellos no tienen fuerza de voluntad. Es un conflicto entre cuidarte y seguir siendo la persona generosa que tú valoras. Porque parece que cuidarte entra en contradicción con el hecho de ser generosa. ¿Vale? ¿Cómo redefinimos el problema? Para que, bueno, le pueda sonar a ella, ¿no? En sus términos. Esto no es un fallo ni es una incongruencia, es una señal de que tu sistema de valores necesita ampliarse y flexibilizarse para incluir tu propio bienestar. Cuidarte no tiene por qué significar dejar de ser generosa. Puede ser una forma de sostener tu capacidad para estar para los demás, sin agotarte. Una forma de respeto hacia ti misma que permita mantener lo que valoras en ti al tiempo que abres espacio para nuevas formas de estar contigo. Entonces, lo que le propuse como acuerdo de trabajo es explorar y flexibilizar las ideas que tiene ella, ¿no? Que tienes tú sobre tu autocuidado y tu generosidad para que puedan convivir sin entrar en conflicto, identificar formas de cuidarse, en este caso hacia el ejercicio, que no activen la culpa y que pueda integrar como parte de su identidad y practicar con algunas estrategias para regular la culpa cuando aparezca
porque probablemente vaya a aparecer, y de hecho ha aparecido, sin que la paralicen, sino que sea una oportunidad de explorar, que nos dé ahí como una pista, qué es lo que está haciendo tambalearse en ese momento su idea de generosidad. Para eso trabajamos con ejercicios de reflexión, de exploración de dilemas, con tareas para casa y con técnicas un poco para cuidar su diálogo interno, que es de mucha exigencia. Para esto nos vamos a apoyar en tu capacidad de reflexión, tu sensibilidad y tu compromiso con el cambio. Bueno, un poquito más, pero básicamente eso es la devolución. Y pasamos a la última función en lo que tiene que ver con los pacientes directamente para lo que lo utilizo, y es la monitorización del cambio. Para esto utilizo directamente el monitoreo del yo. Aquí tenemos el primero y abajo tenemos el segundo que hemos hecho hace 20 días, más o menos, aproximadamente, y podéis ver varios cambios. Ahora se cuida más, se ve a sí misma como una persona más activa, más exitosa, más capaz de sus propósitos, se siente más fuerte. El tema de la culpa y el orgullo estar ahí en un punto medio, ahora mismo indefinido, que seguiremos trabajando, dedica más tiempo a sí misma y aunque no se siente tan generosa, aún se siente generosa, ¿vale? Ha bajado, ha reducido de 0,70 a 0,27, pero sigue sintiéndose generosa. No ha pasado a ser una persona egoísta. Lo que no ha cambiado ha sido su capacidad para renunciar a lo agradable, verse como una persona con tendencia a ser más compulsiva y seguir siendo implicada. Esto en cuanto a la atención directa a pacientes. En lo que últimamente estoy trabajando un poquito más es en el tema de la supervisión clínica. Como decía Luis Ángel, cuando tanto el supervisor como el terapeuta como el paciente están mirando el mismo mapa, se facilita el cumplimiento de las funciones de supervisión. Y por supuesto, aunque todavía no tenemos resultados en general, ¿no? No hablo solo del SciClaf, sino en general, sobre que la supervisión clínica mejore directamente los resultados del paciente en psicoterapia, sí sabemos que mejora la relación terapéutica. ¿Vale? Y eso contribuye de manera indirecta a la mejora de la psicoterapia. Entonces, muy brevemente, voy a hacerlo de una forma muy breve para no enredarme. La supervisión clínica tiene tres funciones fundamentales. La normativa, que tiene que ver con el control de la calidad, digamos, y la protección del paciente y la vigilancia profesional. La formativa, que es la función principal, que tiene que ver con la formación, ¿no? Con la instrucción del terapeuta. Y la restauradora, que es esa función de sostener a la persona que se está formando en todas sus ambivalencias, sus dilemas y en su creación del rol del rol del terapeuta. A nivel de función normativa, con SciClaf, una de las cosas que yo creo que está muy bien porque nos facilita, ¿no? El cumplir unos estándares y unos mínimos de calidad que son imprescindibles. Es una herramienta que se basa, ¿no? Está avalado por la investigación de procesos y de resultados. Utiliza una base teórica constructivista, aunque sea transdiagnóstica, pero utiliza una base teórica constructivista que está bien asentada. A nivel de administración, tiene un protocolo claro, se interpreta de igual manera. La formulación nos permite ver a todos lo mismo, con lo cual hay pocos errores en ese sentido. Y a la hora de devolver, como habéis visto en lo que yo os he presentado, nos permite utilizar el lenguaje del paciente garantizando que la calidad, ¿no? Que le va a llegar algo que sí que entiende, digamos. ¿Vale? Voy a pasar rápidamente por esto. A nivel de la función formativa, lo primero que hace es darnos una zona, nos permite ver dónde está el terapeuta en formación y nos da una zona de desarrollo próximo sobre la que trabajar, que nos va a permitir también generar una hoja de ruta en común desde la línea base de dónde está la persona con la que estamos trabajando como supervisores y cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Y el poder ver esto de una manera tan clara con ese terapeuta en formación nos va a ayudar a acordar objetivos de supervisión de una manera colaborativa, no solo impuestos por nosotros, sino solo los deseados por el terapeuta. Involucra al supervisado y nos permite tener en cuenta el contexto, además, por supuesto, de adquirir conocimientos técnicos y teóricos que, como tienen que ver con el marco teórico del que se parta y la aplicación en sí de la herramienta, ¿vale? Y a nivel de función restauradora, crea una atmósfera segura porque pone al terapeuta y al supervisor en un nivel de mucha mayor igualdad, como hacemos como
consideramos que debe hacerse desde el paradigma constructivista, ¿no? Combina esta parte vertical de la supervisión en la que, oye, tiene que haber una evaluación que es necesaria, con una horizontalidad en la que es fundamental el reconocimiento del otro como un igual en ese sentido y se convierte en una relación de experto a experto, donde ambas partes miran lo mismo. Esto mejora la capacitación del supervisado, le genera una atmósfera segura y le permite atreverse a jugar más en esa zona de desarrollo próximo y a la vez a los supervisores nos baja un poquito, que corremos el riesgo a veces de no ser suficientemente humildes, ¿no? Bueno, y de pensar que sabemos mucho más o de que ese saber que podemos tener, porque llevamos más años trabajando, estudiando y formándonos en esto, bueno, a veces puede pervertir las relaciones, ¿no? Digamos. Y, y podemos sobrepasarnos, porque no deja de ser una relación de poder. Especialmente en el caso de la pública, en la que además de supervisores somos evaluadores, ¿vale? Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Este es el caso concreto de una persona que estoy yo supervisando, que se sentía, con un paciente en concreto, se sentía como una niña pequeña. Entonces, para que él no lo notase, para que él no pudiese echarle eso en cara de alguna manera, se pone muy rígida y muy directiva durante la sesión. Ella tiende de por sí a ser un poco directiva, pero vamos, algo como muy bien. O sea, quiero decir, en general no le supone un problema, pero en este caso en concreto sí le estaba suponiendo un problema y ella se nota muy rígida, muy impostada y muy insegura. ¿Qué fue lo que nos permitió ver esto? Que en ningún momento está mirando al paciente. Cuando nos ponemos aquí, ¿vale? Nos permite ver, estábamos hablando, y yo le pregunto, oye, ¿y tú esto para qué lo haces? Y dice, pues para sentirme yo más segura. Digo, vale, ¿eso es lo que necesitas tú o lo que necesita tu paciente? Entonces podemos incluir este otro constructo que podéis ver abajo a la derecha de atiende a la necesidad propia o atiende a la necesidad del paciente. Ella no podía salir de esta rigidez hasta que pudimos incluir este constructo. Una vez que incluimos este constructo, fijaos lo que pasa. Cuando ella puede empezar a pensar si su paciente, en este caso concreto, necesita que sea más directiva o que sea más de dejarse llevar, que sea más rígido, que sea más flexible y atiende a la necesidad del paciente, cuando ella puede hacer ese giro, ese foco en la mirada donde ella la está poniendo, mejora muchísimo la percepción que ella tiene de sí misma como terapeuta. Sigue teniendo, por supuesto, sus conflictos, porque para ella saber lo que hace tiene que ver con ser directiva y no con dejar fluir, por ejemplo. Entonces, dejar fluir la pone un poco intranquila, pero nos ha ayudado a mejorar y a que ella pueda ser más flexible en su directividad o no, en función de la necesidad concreta que detecta en el paciente. Para terminar muy rápidamente, principales ventajas y desventajas que yo le veo eh, a Silac en mi contexto. Para mí, una de las ventajas principales tiene que ver con la interfaz, y es que es muy intuitivo, es muy visual, permite generar insights y conexiones muy rápidas en el paciente y en el supervisado y el supervisor también, en el terapeuta. El uso de los sliders me gusta muchísimo. Al haber quitado los números, los pacientes se comen menos la cabeza. Y sobre todo, ya las ventajas más profundas, ¿no? Que tienen que ver, como hemos venido diciendo mis compañeros y yo a lo largo de hoy, pues con que hablas en términos de los significados del paciente, que te permite hacer una simulación de lo que él crea futuro que puede suceder si hace o no hace esos cambios y además en sus propios términos, que nos clarifica la demanda, que nos ayuda a formular el caso, a generar esos objetivos. Y ya sabéis que eso es la base de una buena alianza terapéutica y que facilita la supervisión. ¿Cuáles son las desventajas? Yo hace 2 años, cuando presenté el SciClub en las primeras jornadas, no le veía apenas desventajas, ahora ya sí le veo unas poquitas. Lo primero, el tiempo que requiere. O sea, no solo las del análisis, el análisis puede hacerse todo lo profundo que uno quiera y enredarse todo lo que uno quiera, pero como digo, también tiene una parte muy visual que es rápida, digamos. Sobre todo para mí es el tiempo de aplicación. Hacer bien la entrevista para que el paciente que tienes delante no se líe, no confunda consecuencias con causas que a veces ocurre, para generar los constructos. Requiere mucho tiempo y cuando tienes consultas de media hora, pues te lo tienes que pensar mucho.
por supuesto. La formación es una desventaja y a la vez es una ventaja. Formarse siempre es maravilloso, pero tener que formarte es una carga más en el poco tiempo que ya tenemos todos, ¿no? Y mis quejas más, digamos, por lo que yo a veces no lo uso, realmente no es tanto por esto que os he dicho hasta ahora, sino por la propia interfaz. No permite grabar las sesiones a medias. Perdonadme estas quejas, compañeros, No, no, pero sí sí, creo que vamos, son cosas las conocemos, ¿sí? que nos lo harían más Ujú. fácil. Cuando uno no trabaja con su propio ordenador, sino con un ordenador que además está capado por el sistema, ya, por ejemplo, el tema de la autenticación de doble factor es necesario, por supuesto, por eso pongo una interrogación ahí, pero es un rollo patatero que cada vez que a mí me cierra la sesión del ordenador, yo tengo que volver a sacar el móvil delante del paciente, volver a abrirlo todo, queda muy feo. No puedes grabar a medias. Entonces, si no te da tiempo a terminarlo, o te quedas más, o se pierde lo que has hecho, no se lo puede llevar el paciente a casa para terminar de completarlo. Cuando estás haciendo la rejilla de implicaciones no se ve el otro polo, entonces te obliga a tenerlo todo ahí, entonces te pregunta, ¿y qué había dicho yo? ¿Y qué había preguntado? Y no me acuerdo qué era. ¿Mm? Y una cosa muy tonta, pero que a mí me saca de quicio, y es que cuando estás escribiendo los constructos le das al intro y no te pasa al siguiente. Tienes que quitar las manos del teclado, irte al ratón, coger el ratón, ponerle y pulsar la teclita. Que es una tontería, pero pierde fluidez, pierde fluidez. Yo creo que si conseguimos mejorar estas pequeñas cosas, esas otras desventajas que en principio podrían parecer más grandes, como son el tiempo de aplicación y la formación, no nos costarían tanto superarlas, porque a esas sí les vemos que se pueden convertir fácilmente en ventajas. Sigo siendo em, una fan conversa a día de hoy, lo tengo que decir. Sigo utilizándolo en la consulta, creo que es muy útil. Tanto la consulta externa, ¿vale? Lo que pasa es que hay que elegir muy bien los casos, como podéis ver. Y creo que en dispositivos tipo hospital de día, donde hay un menor número de pacientes y se trabaja con ellos de una forma más intensiva, puede ser tremendamente útil para hacer una formulación de caso que permita hacer ese trabajo, precisamente. A futuro, pues poder automatizarla, completarla en casa, los pacientes, y quizá, bueno, pues poder utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar los informes de evolución, que siempre nos facilitan el trabajo a los que estamos en la trinchera. Muchas gracias, nada más. A ti, Marta.